El sol de la mañana se filtraba entre las cortinas del pequeño café en el centro de la ciudad, creando rayos dorados que danzaban sobre las mesas de madera gastada. Era uno de esos lugares donde el tiempo parecía haberse detenido, donde el aroma del café recién molido se mezclaba con el susurro de conversaciones matutinas y el crujir de periódicos. En la mesa del rincón, junto a la ventana que daba a la calle principal, se sentaba un hombre que había llegado puntual a las 7:30, como cada mañana desde hacía 3 años. Su silla de ruedas estaba posicionada con precisión militar junto a la mesa, y sus manos, curtidas por años de trabajo y marcadas por cicatrices que contaban historias silenciosas, descansaban sobre una taza de café que ya se había enfriado. No había prisa en sus movimientos, no había ansiedad en su mirada, solo una quietud que hablaba de batallas libradas, de decisiones tomadas en momentos donde cada segundo podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Los otros clientes del café apenas le dirigían una mirada. Para ellos era simplemente el veterano discapacitado que venía cada día, que pedía lo mismo, café solo, sin azúcar, y que se quedaba allí durante horas observando el mundo pasar a través del cristal empañado. Algunos susurraban entre ellos especulando sobre su pasado. Otros desviaban la mirada con esa mezcla incómoda de lástima y indiferencia que la sociedad reserva para aquellos que considera invisibles. Pero había algo en la forma en que sostenía esa taza, algo en la manera en que sus ojos escaneaban la calle, que sugería que este hombre había visto cosas que la mayoría no podría imaginar. Sus hombros, aunque encorvados por el peso de años difíciles, mantenían una rectitud que hablaba de disciplina, de una fortaleza interior que ninguna adversidad había logrado quebrar completamente. La camarera, una mujer de mediana edad con una sonrisa cansada pero genuina, se acercó para rellenar su taza. Era de las pocas personas que le dirigía la palabra, aunque sus conversaciones se limitaban a intercambios corteses sobre el clima o los acontecimientos del barrio. «Buenos días, señor Martín», le decía siempre, y él respondía con un asentimiento silencioso y una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos, pero que transmitía una gratitud profunda por ser tratado con dignidad. En la mesa de al lado, 3 jóvenes universitarios discutían animadamente sobre política y justicia social, sus voces elevándose con la pasión propia de quien cree tener todas las respuestas. Uno de ellos, un chico de unos 20 años, con una camiseta que proclamaba su rebeldía contra el sistema, lanzó una mirada despectiva hacia el veterano. «Mira a ese», murmuró a sus compañeros, «probablemente otro de esos soldados que fueron a países extranjeros a causar problemas y ahora esperan que la sociedad los mantenga». Sus palabras cortaron el aire matutino como una navaja. Pero el hombre de la silla de ruedas no reaccionó. Había escuchado comentarios similares antes, había sentido el peso de la incomprensión y el juicio de una generación que no había conocido la guerra, que no entendía el precio del sacrificio. Simplemente continuó mirando por la ventana, sus dedos trazando círculos inconscientes alrededor del borde de su taza, un gesto que repetía cada vez que los recuerdos amenazaban con abrumar su tranquilidad, construida con tanto esfuerzo. La calle comenzaba a llenarse de vida. Trabajadores con prisa, madres empujando cochecitos, estudiantes con mochilas cargadas de libros y sueños. Todos tenían un destino, todos tenían una historia que contar, pero ninguno se detenía a pensar en las historias de aquellos que habían garantizado su libertad para vivir esas vidas ordinarias y preciosas. El veterano lo sabía y había hecho las paces con esa realidad años atrás. No buscaba reconocimiento, no esperaba gratitud. Solo quería existir en paz, un día a la vez, en su mesa del rincón, con su café y sus recuerdos. Cuando el reloj marcó las 9, los jóvenes se levantaron para marcharse. Al pasar junto a su mesa, el más vocal del grupo se detuvo.
Disculpe, señor, dijo con una sonrisa que no ocultaba su sarcasmo. ¿No le parece que ya es hora de que la gente como usted deje de vivir del cuento de guerra y empiece a contribuir realmente a la sociedad? Sus amigos se rieron por lo bajo, alimentando su arrogancia juvenil. El veterano levantó la mirada lentamente y por un momento algo cambió en sus ojos. No era ira, no era dolor. Era algo más profundo, más sereno, como si estuviera viendo a través del joven hacia un futuro que éste aún no podía comprender. «Hijo», dijo finalmente, su voz ronca pero firme, «yo ya hice mi contribución. Ahora es tu turno de decidir cuál será la tuya». La respuesta desarmó temporalmente al joven, pero su orgullo herido lo llevó a insistir. ¿Y qué hizo exactamente? ¿Sentarse en algún puesto militar mientras otros hacían el trabajo real? La pregunta flotó en el aire como una bofetada, y varios clientes del café se volvieron para observar la escena que se desarrollaba. El veterano no respondió inmediatamente. En lugar de eso, sus ojos se perdieron en algún punto más allá de la ventana, como si estuviera viendo algo que los demás no podían percibir. Sus manos, que hasta ese momento habían permanecido quietas, se movieron hacia el bolsillo de su chaqueta, de donde extrajo una pequeña medalla dorada que colgaba de una cadena simple. La sostuvo por un momento, sintiendo su peso familiar antes de volver a guardarla. «Cada uno carga su historia como puede», murmuró, y algo en el tono de su voz, en la manera en que pronunció esas palabras, hizo que el café entero guardara silencio. Era como si hubiera invocado la presencia de fantasmas, de memorias que habitaban en los rincones más oscuros de su alma. Durante la semana siguiente, el veterano continuó con su rutina matutina, pero algo había cambiado. Los otros clientes del café comenzaron a observarlo con mayor atención, como si el breve intercambio con el joven universitario hubiera despertado una curiosidad que antes no existía. La camarera notó que pedía un segundo café, algo que nunca había hecho antes, y que sus manos temblaban ligeramente cuando sostenía la taza. Un viernes por la mañana, mientras leía un periódico local que alguien había dejado abandonado en su mesa, sus ojos se detuvieron en una pequeña noticia en la sección de eventos comunitarios. El alcalde de la ciudad anunciaría la visita de una delegación gubernamental para honrar a los veteranos locales en el marco del Día de los Caídos. La ceremonia se realizaría en el Parque Central y se invitaba a todos los ciudadanos a participar. El hombre dobló el periódico cuidadosamente y lo dejó a un lado. Sus ojos se dirigieron nuevamente hacia la ventana, pero esta vez había algo diferente en su mirada, una determinación silenciosa, como si hubiera tomado una decisión que había estado posponiendo durante años. Se terminó su café de un trago, dejó el dinero exacto sobre la mesa como siempre y se dirigió hacia la salida. La camarera lo observó marcharse, notando por primera vez que había una placa pequeña en la parte posterior de su silla de ruedas que no había visto antes. Estaba parcialmente cubierta por una manta doblada, pero alcanzó a distinguir parte de un escudo y unas letras que no pudo leer completamente. Se preguntó cuántas otras cosas habría pasado por alto en todos esos meses de interacciones rutinarias. Esa tarde, el veterano no regresó a su apartamento como era su costumbre. En lugar de eso, se dirigió a un edificio gubernamental en el centro de la ciudad, donde después de esperar durante horas en una sala de espera llena de funcionarios ocupados y ciudadanos con diversas gestiones, finalmente fue atendido por un empleado joven que revisó sus documentos con expresión aburrida. «¿En qué puedo ayudarle, señor?», preguntó el funcionario, consultando los papeles que el veterano había presentado. Su expresión cambió gradualmente mientras leía, sus cejas se alzaron ligeramente y sus ojos se movían entre los documentos y el hombre que tenía frente a él. «Disculpe», murmuró,
Creo que hay un error en estos archivos. Según esto, usted... No hay error, interrumpió el veterano suavemente. Todo lo que está ahí es correcto. Solo quería registrarme para la ceremonia del Día de los Caídos. Creo que es hora de que mi historia salga de las sombras. El joven empleado tartamudeó una respuesta, claramente abrumado por lo que había leído en esos documentos. Se excusó y desapareció por un pasillo, llevando consigo los papeles. Cuando regresó, 20 minutos después, venía acompañado de un hombre mayor, evidentemente un supervisor, cuyo rostro mostraba una mezcla de respeto y asombro que no logró ocultar. «Señor», dijo el supervisor, acercándose con pasos medidos, «es un honor tenerle aquí. No teníamos idea de que vivía en nuestra ciudad. Si me permite preguntar, ¿por qué ha esperado tanto tiempo para darse a conocer?» El veterano sonrió por primera vez en días, una sonrisa que transformó completamente su rostro y reveló rastros del joven soldado que había sido décadas atrás. «A veces», respondió, «uno necesita estar preparado para contar su historia, y yo creo que finalmente estoy listo». La noticia se extendió rápidamente por los círculos gubernamentales locales. Las llamadas telefónicas se multiplicaron, los emails volaron entre departamentos y pronto la pequeña ceremonia planificada para el Día de los Caídos se transformó en algo mucho más significativo. El alcalde, inicialmente escéptico sobre la autenticidad de los documentos, realizó sus propias verificaciones y quedó atónito cuando las confirmaciones llegaron desde las más altas instancias militares del país. Mientras tanto, el veterano continuó con su rutina matutina en el café, pero ahora había algo diferente en su presencia. No era que hubiera cambiado físicamente, sino que había una especie de anticipación en el aire, como si la verdad que había mantenido en silencio durante años estuviera finalmente lista para emerger a la luz. La camarera, que había comenzado a tratarlo con una gentileza aún mayor desde que notó su cambio de humor, se aventuró a preguntarle si estaba bien. «Se ve diferente», le dijo mientras limpiaba la mesa contigua, como si estuviera esperando algo importante. «Digamos que pronto algunas personas van a entender que las apariencias pueden engañar», respondió él, y había un brillo en sus ojos que ella no había visto antes. A veces, la historia tiene una forma curiosa de revelarse cuando menos la esperamos. El día de la ceremonia amaneció claro y soleado. El parque central se había transformado durante la noche anterior. Un pequeño escenario, hileras de sillas plegables, banderas que ondeaban suavemente en la brisa matutina. Los organizadores habían esperado una asistencia modesta, tal vez 100 personas. Pero cuando las puertas se abrieron, la multitud que comenzó a llegar superó todas las expectativas. Entre los asistentes se encontraba el joven universitario que había confrontado al veterano en el café. Había venido con sus amigos, en parte por curiosidad y en parte porque uno de sus profesores había hecho de la asistencia un requisito para su clase de historia contemporánea. Se sentaron en las últimas filas, manteniendo esa actitud de superioridad intelectual que caracterizaba sus interacciones con todo lo que consideraban establishment. A medida que el evento comenzaba, los discursos iniciales siguieron el patrón esperado: agradecimientos generales, referencias vagas al sacrificio militar, palabras que sonaban apropiadas, pero que carecían de la sustancia emocional que hace que una ceremonia trascienda la rutina burocrática. El joven universitario bostezó ostensiblemente, confirmando sus prejuicios sobre este tipo de eventos. Fue entonces cuando el alcalde se acercó al micrófono con una expresión inusualmente seria. «Queridos ciudadanos», comenzó, «hoy tenemos el honor excepcional de reconocer a alguien que ha vivido entre nosotros durante años sin que conociéramos la verdadera magnitud de su servicio a nuestro país». Hizo una pausa
mirando hacia un lateral del escenario donde varias figuras aguardaban en las sombras. Hace una semana, continuó el alcalde, recibimos una llamada desde la capital que cambió por completo la naturaleza de esta ceremonia. Nos informaron que uno de nuestros conciudadanos había solicitado participar en este homenaje y cuando verificamos su identidad y su historial militar, descubrimos que teníamos viviendo entre nosotros a alguien cuyas acciones salvaron cientos de vidas y alteraron el curso de operaciones militares críticas para la seguridad nacional. Un murmullo recorrió la multitud. El joven universitario se enderezó en su asiento, su actitud burlona reemplazada por una curiosidad genuina. En la primera fila, la camarera del café había llegado temprano para conseguir un buen lugar, intuyendo que algo importante estaba a punto de suceder. Por eso, anunció el alcalde, hemos solicitado la presencia de una delegación especial desde la capital para que este reconocimiento tenga la solemnidad que merece. Señaló hacia el fondo del parque, donde una caravana de vehículos oficiales acababa de llegar. Las puertas se abrieron y varios hombres y mujeres en trajes formales descendieron, pero fue la última figura en emerger la que provocó un silencio absoluto en la multitud. El presidente de la República, flanqueado por su equipo de seguridad, caminó con paso firme hacia el escenario. Su presencia era inconfundible y el murmullo de sorpresa que recorrió la multitud fue inmediatamente reemplazado por un silencio expectante. Nadie esperaba que el primer mandatario del país asistiera a una ceremonia local de veteranos. Mientras el presidente subía al escenario y se acercaba al micrófono, una silla de ruedas apareció desde el lateral. El veterano del café avanzó lentamente, y cuando la luz del sol iluminó completamente su figura, varias personas en la audiencia lo reconocieron. La camarera se llevó una mano a la boca, y el joven universitario sintió que algo frío se instalaba en la boca de su estómago. «Ciudadanos», dijo el presidente, su voz amplificada llegando a cada rincón del parque. «Rara vez tengo el privilegio de estar en presencia de alguien cuyas acciones representan lo mejor del servicio militar y el sacrificio personal. El hombre que tienen ante ustedes no solo es un héroe de guerra, sino que su historia ilustra la tragedia de una sociedad que a menudo pasa por alto a aquellos que más han dado por nuestra libertad». El presidente se volvió hacia el veterano, que permanecía inmóvil en su silla de ruedas, sus manos descansando sobre sus piernas inmóviles. «Hace 23 años», continuó el mandatario, durante una operación de rescate en territorio hostil, el entonces capitán Roberto Martín comandó una misión que parecía imposible. Cuando su unidad se vio rodeada por fuerzas enemigas y sin posibilidad de evacuación, tomó una decisión que salvó la vida de 32 soldados bajo su mando. La multitud escuchaba en silencio absoluto. El joven universitario había palidecido, y sus amigos lo miraban con preocupación, notando que algo había cambiado drásticamente en su expresión. El capitán Martín, prosiguió el presidente, se ofreció voluntariamente para quedar atrás y mantener la posición mientras sus hombres escapaban. Durante 6 horas, solo y gravemente herido, mantuvo a raya a un contingente enemigo 10 veces superior en número. Cuando finalmente llegó el refuerzo, lo encontraron inconsciente, con múltiples heridas de bala y metralla y ambas piernas destrozadas por una explosión de granada que había usado para detener el avance enemigo en un pasillo estrecho. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el viento susurrando entre las hojas de los árboles del parque. Varias personas en la audiencia comenzaron a llorar silenciosamente, comprendiendo por primera vez la historia del hombre que habían visto como un simple veterano discapacitado. Los médicos dijeron que nunca volvería a caminar, continuó el presidente,
Pero Roberto Martín había cumplido su misión. 32 familias pudieron abrazar a sus hijos, esposos y padres porque un hombre decidió que su vida valía menos que la de ellos. Por esas acciones fue condecorado con la más alta distinción militar que nuestro país puede otorgar. Pero él solicitó que la ceremonia se realizara en privado. No quería reconocimiento público, no buscaba gloria, solo quería regresar a casa y vivir en paz. El presidente hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran en los corazones de los presentes. Luego se dirigió directamente al veterano. Roberto, durante todos estos años has vivido entre nosotros como un ciudadano común, soportando la incomprensión e incluso el desprecio de aquellos que no conocían tu historia. Has trabajado en empleos humildes, has luchado contra la depresión y el dolor crónico, has enfrentado la soledad y el rechazo social. Todo mientras cargabas con la memoria de aquellos que salvaste y los que no pudiste salvar. El presidente se acercó a la silla de ruedas y se arrodilló junto al veterano, un gesto que electrizó a toda la multitud. En nombre de una nación agradecida, dijo, su voz quebrándose ligeramente por la emoción, y especialmente en nombre de las 32 familias que aún hoy pueden estar juntas gracias a tu sacrificio. Te pido perdón por los años de indiferencia y te rindo el homenaje que mereces. Fue entonces cuando Roberto Martín, el veterano silencioso del Café del Rincón, habló por primera vez en público desde su retiro del servicio activo. Su voz era firme, sin rastro de autocompasión o amargura. Señor presidente, yo no hice más que mi trabajo. Cada soldado que sirve está dispuesto a hacer lo mismo. El verdadero honor es vivir en un país donde la libertad se da por sentada, donde los jóvenes pueden cuestionar a las autoridades, donde la gente puede elegir ser indiferente al sacrificio militar porque nunca han tenido que enfrentar la alternativa. Miró hacia la multitud, sus ojos encontrando brevemente los del joven universitario, que ahora lloraba abiertamente, comprometido con la magnitud de su error y la pequeñez de sus prejuicios. No busco disculpas de nadie, continuó Roberto, porque entiendo que la paz tiene un precio, y parte de ese precio es que las nuevas generaciones puedan permitirse olvidar cómo se construyó esa paz. Eso significa que hicimos bien nuestro trabajo. El presidente se incorporó y, con un gesto solemne, extrajo de un estuche una medalla que brillaba bajo el sol matutino. Esta distinción, explicó a la multitud, se otorga solo a aquellos cuyas acciones trascienden el deber militar y entran en el reino del sacrificio supremo por otros. Roberto Martín ha llevado una versión personal de esta medalla durante 23 años, pero nunca recibió el reconocimiento público que merecía. Hoy, frente a su comunidad, corregimos esa omisión. Mientras colocaba la medalla alrededor del cuello del veterano, el presidente añadió, pero este reconocimiento no es solo para Roberto. Es un recordatorio para todos nosotros de que los héroes viven entre nosotros, a menudo sin reconocimiento, a menudo luchando con las cicatrices visibles e invisibles de su servicio. Es un llamado a mirar más allá de las apariencias, a cuestionar nuestros prejuicios y a recordar que la libertad que disfrutamos fue comprada con el sacrificio de personas como Roberto Martín. La ceremonia concluyó con un minuto de silencio que se sintió como una eternidad. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, muchas personas se acercaron al veterano para estrechar su mano, para pedirle perdón, para simplemente estar en presencia de alguien cuya historia había cambiado para siempre su comprensión del heroísmo y el sacrificio. El joven universitario se acercó al final, cuando la mayoría de la gente ya se había marchado. Sus amigos habían intentado convencerlo de irse, incómodos con la lección de humildad que acababan de recibir.
pero él necesitaba hacer algo que sabía que sería uno de los momentos más difíciles de su vida. «Señor Martín», dijo con voz temblorosa, «yo fui quien le faltó el respeto en el café la semana pasada. No tengo excusa para mi comportamiento y no espero su perdón, pero necesitaba decirle que lo que he aprendido hoy cambiará mi vida para siempre». Roberto lo miró con esos ojos que habían visto demasiado, que habían cargado con demasiado peso, pero que ahora mostraban algo que el joven no esperaba: comprensión. «Muchacho», le dijo suavemente, «cuando yo tenía tu edad, también creía saberlo todo. La diferencia es que tú ahora tienes la oportunidad de aprender sin tener que pagar el precio que yo pagué. Usa esa oportunidad sabiamente». El joven asintió, incapaz de hablar, y se alejó sabiendo que llevaba consigo una lección que trascendía cualquier cosa que hubiera aprendido en sus años de universidad. Al día siguiente, Roberto Martín regresó a su mesa del rincón en el café. La camarera lo recibió con una sonrisa diferente, una sonrisa que reconocía no solo al cliente regular, sino al héroe que había descubierto que había estado sirviendo todos esos meses. Le trajo su café sin que se lo pidiera, y cuando se alejó, él notó que había dejado un pequeño pastel junto a la taza, con una nota que decía: «Gracias por su servicio. La primera es cortesía de la casa, para siempre». Durante las semanas siguientes, el café se convirtió en un lugar de peregrinaje silencioso. Veteranos de otras guerras llegaron para sentarse cerca de él, sin decir mucho, pero compartiendo ese entendimiento tácito que solo existe entre aquellos que han visto el rostro más crudo de la humanidad y han elegido seguir creyendo en su bondad esencial. Familias traían a sus hijos para que vieran a un héroe real, no el tipo de héroe de las películas, sino alguien que cargaba sus cicatrices con dignidad y que había aprendido a encontrar propósito en los días ordinarios después de haber vivido momentos extraordinarios. Roberto aceptaba estas visitas con su característica silencio, respondiendo a las preguntas de los niños con paciencia, escuchando las historias de otros veteranos con respeto y gradualmente permitiendo que su historia se convirtiera en algo más grande que él mismo. Un puente entre generaciones, un recordatorio de que el valor no siempre lleva uniforme y que a veces los actos más heroicos se manifiestan en la forma en que alguien elige vivir después de que las cámaras se han apagado y los aplausos se han desvanecido. Una tarde, mientras observaba a un grupo de niños jugar en el parque visible desde su ventana, Roberto reflexionó sobre el extraño giro que había tomado su vida. Durante años había luchado contra la amargura, contra la sensación de que su sacrificio había sido olvidado o malinterpretado. Pero ahora entendía que el verdadero propósito de su historia no era el reconocimiento personal, sino servir como testimonio de que el heroísmo no reside en la búsqueda de gloria, sino en la disposición a hacer lo correcto cuando nadie está mirando, y a cargar con las consecuencias de esas decisiones con dignidad. Su historia se había convertido en algo más grande que él mismo, una lección sobre el juicio apresurado, sobre la invisibilidad de los verdaderos héroes en nuestra sociedad, y sobre el poder transformador de la verdad cuando finalmente sale a la luz. En su mesa del rincón, con su café y sus recuerdos, Roberto Martín había encontrado una forma diferente de servir a su país, siendo un recordatorio viviente de que la grandeza a menudo viene disfrazada de ordinario, y que nunca sabemos qué historias extraordinarias cargan las personas que pasan desapercibidas en nuestras vidas cotidianas.